¿Sabías que...? Dime, cuéntame. Hoy, 21 de abril de 2025, el mundo despierta con una noticia que marca un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha fallecido. Con 88 años, el pontífice argentino deja un legado de humildad, diálogo y compromiso con los más necesitados. Su papado, iniciado en 2013, rompió moldes y abrió puertas, no solo dentro del Vaticano, sino en todo el planeta. Pero para comprender verdaderamente el peso de este momento, debemos mirar atrás. ¿Cómo surgió la Ciudad del Vaticano? ¿Cuál ha sido el papel de los papas a lo largo de los siglos? ¿Cómo se transformó este pequeño estado en el corazón de Roma en un símbolo espiritual y político tan influyente? Hoy, en Dime Cuéntame, exploramos la historia de la Ciudad del Vaticano y de los papas, desde sus orígenes más remotos hasta nuestros días. Un viaje a través del tiempo que nos ayudará a entender por qué la figura del Papa sigue siendo tan relevante en pleno siglo XXI. Si te gusta este vídeo, suscríbete al canal y acompáñanos en más emocionantes historias. Adelante, exploradores. En el corazón de Roma, metido entre sus calles llenas de vida, se encuentra un estado único en el mundo. Un pequeño mundo de fe, historia y poder que ha cautivado la imaginación durante siglos, la Ciudad del Vaticano. Sus murallas guardan no solo tesoros de arte y arquitectura, sino también un legado que se entrelaza con la historia de Occidente. Desde hace muchísimo tiempo, el Vaticano ha sido el centro de discusiones, escenario de intrigas palaciegas y lugar de nacimiento de algunas de las figuras más importantes de la historia. El Vaticano no es un país como los demás. Su misma existencia desafía las reglas, levantándose como un símbolo duradero del poder espiritual. A lo largo de los siglos, los papas, desde sus humildes comienzos hasta la grandeza de su cargo, han dejado una huella imborrable en el mundo. Sus decisiones han desatado guerras, firmado la paz y moldeado el curso de la civilización. Adentrémonos en la fascinante historia de este pequeño estado. Un lugar donde la fe se junta con el poder y donde los ecos del pasado resuenan con fuerza en el presente. Este no es solo un viaje a través del tiempo, sino también una exploración de la mente humana, de sus contradicciones y deseos. Prepárense para descubrir los secretos que se esconden tras las imponentes fachadas del Vaticano, un lugar donde la historia se vuelve realidad. La Capilla Sixtina, con sus frescos de Miguel Ángel, es un testimonio del genio artístico que ha florecido aquí. La Biblioteca Apostólica Vaticana alberga manuscritos que han sobrevivido siglos, preservando el conocimiento de la humanidad. Los jardines del Vaticano, un oasis de tranquilidad, esconden esculturas y fuentes que cuentan historias de épocas pasadas. La Plaza de San Pedro, siempre llena de peregrinos, es el corazón palpitante de la fe católica, donde se celebran ceremonias que unen a millones. Cada columna, cada cúpula del Vaticano, es un testimonio de la dedicación y la fe de generaciones de artesanos y arquitectos. Al atardecer, el Vaticano se tiñe de dorado y sus estatuas parecen cobrar vida, recordándonos la grandeza de este remanso de poderío milenario. Para entender lo especial del Vaticano, tenemos que viajar a la época del Imperio Romano, una era de vastos territorios y poderosos emperadores. La colina vaticana, en aquel entonces un lugar sin importancia, sería testigo de la muerte de San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Este evento, aparentemente aislado, tendría repercusiones profundas en la historia del cristianismo. Con el tiempo, la tumba de Pedro se convirtió en un lugar de peregrinación, un imán para los primeros cristianos que veían en él un símbolo de resistencia y fe. Estos primeros peregrinos, a menudo enfrentando persecuciones, encontraron en este lugar un refugio espiritual. El emperador Constantino, después de convertirse al cristianismo, decidió construir una basílica sobre la tumba de San Pedro en el siglo IV. Esta decisión no solo fue un acto de fe, sino también una declaración política, mostrando el apoyo del imperio al cristianismo. Este acto marcó un antes y un después, consolidando la importancia del lugar y preparando el camino para el desarrollo del poder papal. La basílica se convirtió en el corazón del cristianismo, atrayendo a fieles de todo el mundo. Durante siglos, el territorio que hoy conocemos como Vaticano estuvo bajo el dominio del Papa, aunque no con el estatus oficial de un estado independiente. Sin embargo, su influencia y poder eran innegables, extendiéndose más allá de sus fronteras.
sería en 1929, con la firma de los pactos lateranenses entre la Santa Sede y el gobierno italiano de Mussolini, cuando el Estado de la Ciudad del Vaticano se estableció formalmente. Este acuerdo fue un hito histórico, redefiniendo las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano. Este acuerdo puso fin a la cuestión romana, un conflicto político y territorial que se había alargado durante décadas después de la unificación de Italia. La creación del Estado del Vaticano aseguró la independencia y soberanía de la Santa Sede, permitiéndole continuar su misión espiritual sin interferencias externas. La historia del Vaticano no ha sido un camino fácil. Desde sus humildes comienzos como un pequeño enclave cristiano, ha evolucionado hasta convertirse en el epicentro de la fe católica y un símbolo de poder espiritual y temporal. A lo largo de los siglos, el papado ha enfrentado crisis internas, divisiones religiosas, invasiones extranjeras y la lucha constante por mantener su influencia en un mundo en constante cambio. Cada una de estas pruebas ha dejado una marca indeleble en la historia del Vaticano. Desde el cisma de Oriente en el siglo XI, que dividió al cristianismo en dos ramas principales, hasta la Reforma protestante del siglo XVI, que desafió la autoridad papal y provocó una fractura significativa en la Iglesia, el Vaticano se ha visto obligado a adaptarse y cambiar para sobrevivir. Estas divisiones no solo afectaron la estructura de la Iglesia, sino también su influencia en la política y la sociedad. El Renacimiento trajo consigo una época de esplendor artístico y cultural al Vaticano, pero también estuvo marcado por la corrupción y las intrigas dentro de la Iglesia. Durante este periodo, el Vaticano se convirtió en un centro de mecenazgo artístico, atrayendo a algunos de los más grandes artistas de la historia, como Rafael y Miguel Ángel. Figuras como los Borgia, con su mezcla de poder y libertinaje, se convirtieron en un símbolo de la decadencia moral que algunos asociaban al papado. La familia Borgia, en particular, es recordada por su influencia y sus escándalos, que dejaron una huella duradera en la percepción pública del Vaticano. Las revoluciones liberales del siglo XIX cuestionaron el poder temporal de la Iglesia, llevando a la pérdida de los estados pontificios, territorios en Italia que habían estado bajo el control del Papa durante siglos. Este fue un golpe significativo para el Vaticano, que tuvo que reconfigurar su papel y su influencia en un mundo que cambiaba rápidamente. Este evento traumático obligó al Vaticano a replegarse sobre sí mismo y a redefinir su papel en el mundo moderno. A pesar de los desafíos, el Vaticano ha logrado mantener su relevancia y continúa siendo un faro de fe y espiritualidad para millones de personas en todo el mundo. Detrás de la grandeza y la seriedad del cargo papal, se esconden hombres con sus propias historias, personalidades y rarezas. Algunos papas han pasado a la historia por su sabiduría y santidad, mientras que otros son recordados por sus escándalos o su crueldad. León XIII, por ejemplo, fue conocido por sus cartas sociales, en las que hablaba sobre temas como la justicia social y los derechos de los trabajadores, abriendo un diálogo entre la Iglesia y la modernidad. Alejandro VI, por otro lado, es recordado como el patriarca de la familia Borgia, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que utilizó su posición para enriquecer a su familia y consolidar su poder. Hay anécdotas curiosas, como la del Papa Esteban VI, quien en el año 897 mandó desenterrar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, para someterlo a un juicio después de muerto conocido como el Concilio Cadavérico. Hoy en día, el Vaticano se presenta como un actor influyente en el mundo. A pesar de su pequeño tamaño, su condición de Estado soberano y su autoridad moral le dan un papel destacado en la diplomacia mundial. El Papa Francisco, con su mensaje de humildad, cercanía y compromiso con los pobres, ha revitalizado la imagen de la Iglesia Católica y ha situado al Vaticano en el centro del debate sobre temas globales como el cambio climático, la pobreza y la migración. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con más de 180 países y participa activamente en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. Su voz se alza en defensa de la paz, la justicia social y el diálogo entre religiones. El arte como testigo silencioso. Las paredes del Vaticano encierran una de las colecciones de arte más importantes del mundo. Desde las impresionantes esculturas romanas del Museo Pío Clementino hasta las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cada rincón del Vaticano es un testimonio de la genialidad humana. La Basílica de San Pedro, con su imponente cúpula diseñada por Miguel Ángel,
Es una obra maestra de la arquitectura renacentista y un lugar de peregrinación para millones de católicos de todo el mundo. Los museos vaticanos albergan obras maestras de artistas como Rafael, Leonardo da Vinci, Caravaggio y Bernini, entre muchos otros. Pasear por sus salas es como recorrer la historia del arte occidental, desde la antigüedad hasta nuestros días. La biblioteca, un océano de sabiduría. La Biblioteca Apostólica Vaticana es una de las bibliotecas más antiguas y valiosas del mundo. Fundada en el siglo XV, alberga una colección invaluable de manuscritos, libros antiguos, mapas e incunables. Entre sus tesoros se encuentran el Códice Vaticano, uno de los manuscritos bíblicos más antiguos que se conservan, y el Códice del De Rerum Natura de Lucrecio, un texto fundamental de la filosofía romana. La biblioteca es un centro de investigación de primer orden, que atrae a estudiosos de todo el mundo. Su labor de conservación y digitalización de su colección garantiza que este legado cultural esté disponible para las generaciones futuras. El Vaticano y el mundo, un diálogo constante. El Vaticano no es un ente aislado del mundo. Su historia está intrínsecamente ligada a la historia de Occidente y su influencia se extiende a todos los rincones del planeta. A través de su red de diócesis, parroquias y organizaciones caritativas, la Iglesia Católica desempeña un papel fundamental en la vida de millones de personas, ofreciendo apoyo espiritual, educativo y social. En un mundo cada vez más globalizado, el Vaticano se enfrenta al desafío de mantener su relevancia y transmitir su mensaje a las nuevas generaciones. El diálogo interreligioso, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza son algunos de los ejes centrales de su acción en el siglo XXI. Un futuro incierto, un legado imborrable. El futuro del Vaticano está envuelto en la incertidumbre, como el de cualquier otra institución milenaria. Los desafíos del mundo moderno, como la secularización, la crisis de fe y los escándalos internos, plantean interrogantes sobre su papel en el siglo XXI. Sin embargo, el Vaticano ha demostrado a lo largo de su historia una gran capacidad de adaptación y supervivencia. Su legado artístico, cultural y espiritual es innegable, y su influencia sigue siendo palpable en la actualidad. El Vaticano, con su mezcla única de historia, arte y fe, seguirá fascinando e intrigando al mundo durante muchos años más.